El llamado Castillo de los Ingenieros es una extraña construcción que se halla al lado del Jardín de Verano. Fue encargado por el hijo de Catalina II, quien, temiendo que lo asesinaran, llenó el edificio de pasajes secretos y recorridos tortuosos y lo rodeó con un foso. A pesar de tantas precauciones, el príncipe fue apuñalado durante una conjura. Adyacentes al Jardín de Verano se encuentran dos grandes parques, el Campo de Marte y el Jardín Mikhailovsky. Este último está dominado por la cúpula de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, dedicada al zar Alejandro II. La escenográfica construcción es una imitación del siglo XIX de la iglesia de San Basilio de Moscú. Gracias a la riqueza de los mosaicos que la embellecen, la iglesia fue elegida como sede del Museo del Mosaico. El reflejo en perspectiva de la ciudad en las aguas de los canales y del Neva, sin duda, ejerce una fuerte fascinación. Se reflejan las iglesias y los edificios realizados por grandes arquitectos en el transcurso de un siglo. Las fachadas uniformes, rectilíneas y las perspectivas que se abren hacia el infinito hacen correr la imaginación por los abstractos laberintos de la ciudad. Referencias obligadas son Venecia y Ámsterdam, pero San Petersburgo, construido en el siglo de las luces, tiene algo de la dimensión metafísica de las ciudades ideales. Dostoyevsky, quien ambientó aquí sus novelas, la definió como la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. San Petersburgo representa además una suma de esfuerzos, de dinero y de fatiga humana que no se había visto desde los tiempos de los faraones de Egipto. 20 años después de su fundación, la ciudad contaba ya con 70.000 habitantes. La Catedral de la Resurrección, perfecto ejemplo de barroco ruso y centro del monasterio de Smolny, destaca con sus 5 características cúpulas de cebolla a orillas del Neva. El complejo, de aspecto exuberante, está pintado delicadamente de blanco y azul. En los márgenes del centro histórico, a orillas del Neva, se alza uno de los grandes complejos monásticos de la ciudad, el Smolny, fundado por la emperatriz Isabel, hija de Pedro el Grande. Junto a la iglesia se construyó un instituto monasterio que tenía que servir para la educación de los jóvenes aristócratas. La iglesia, llamada de la Resurrección, obra de Rastrelli, es una obra de arte del rococó ruso del XVIII. Tomamos el metro en la estación Sadovaya de la línea amarilla y tras 2 estaciones intermedias bajamos en Ploshchad Alexandra Nevskogo. El otro famoso monasterio del Neva está dedicado a Alexander Nevsky, el héroe nacional ruso que en la Edad Media acabó con la tentativa de suecos y alemanes de aplastar la autonomía del entonces débil Estado eslavo. El monasterio tiene aspecto de una fortaleza, en el interior de la cual se hallan 7 iglesias, y fue fundado por Pedro el Grande en el lugar donde, según la tradición, Alexander Nevsky venció a los suecos en la célebre batalla del Neva.
Anexo al monasterio hay dos pequeños cementerios en los que reposan célebres personajes del mundo cultural y artístico ruso. En el cementerio de Tibin se encuentran las tumbas de algunos grandes músicos rusos, entre ellos Borodin, Rimsky-Korsakov y Mussorgsky, que en la segunda mitad del siglo XIX se propusieron la renovación de la música rusa partiendo del patrimonio musical popular. Tchaikovsky, también sepultado en este cementerio, representaba en cambio la tradición musical cosmopolita europea, acentuada por su personal lirismo y exacerbada por las infelices vivencias de su vida privada. Muy amado y visitado es el monumento fúnebre que decora la tumba de Dostoyevsky. La belleza y la variedad de las islas del delta del Neva atrajeron a las familias aristocráticas de San Petersburgo, que se hicieron construir aquí sus residencias de campo y las rodearon de parques, terrazas y miradores abiertos al Golfo de Finlandia. Además del Golfo y del río Neva, la ciudad ofrece otras grandiosas perspectivas acuáticas, como el canal Fontanka, en el que se alza el Palacio Sheremetyev, uno de los edificios más escenográficos del siglo XVIII. Entre 1929 y 1991, el nombre de la ciudad se cambió por el de Leningrado. El mandatario ruso dirigió las operaciones para la toma del poder en 1917 desde esta ciudad. La heroica Leningrado resistió durante más de 2 años el asedio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con una pérdida de 1 millón de vidas humanas a causa del hambre, las epidemias y los bombardeos. Un monumento en la Plaza de la Victoria recuerda a los caídos y conmemora la resistencia de los habitantes de la ciudad. Los alrededores de la ciudad están salpicados por residencias de campo de la corte y de los zares. Las más famosas son Pushkin y Pavlovsk, al sur de la ciudad, y Petergov, también llamada Peterhof, en el Golfo de Finlandia. Petergov es el monumento por excelencia del empeño de Pedro el Grande de emular y superar a los grandes soberanos europeos con proyectos colosales que no cesó de emprender hasta el fin de sus días. La parte más espectacular del complejo está formada por fuentes y cascadas, que crean una gran variedad de juegos de agua, accionados por un complejo sistema de cuencas artificiales y naturales, canales y presas. El agua desciende de colinas situadas a unos 10 kilómetros, sin intervención de bombas o acueductos.